Ahora vamos a hablar ya de relatividad. Vale. Ya vamos a entrar ya en materia. Vale. La teoría de relatividad realmente es una teoría de la estructura del espacio y el tiempo. Ya cuando Newton empezó a describir el universo de forma matemática, necesitaba un base, un escenario en que describir el movimiento de los objetos. La vista que él tenía del espacio y el tiempo era eso, un escenario como un background. Y era como algo absoluto. Era ¿no? Algo absoluto que no cambiaba. Como si hubiese como una especie de reloj universal con el que todos deberíamos de estar de acuerdo y coincidir con un el tiempo hora. absoluto que todo el mundo pues puede... Eso es lo que decía Newton. Newton. Pero Einstein decidió romper con eso, ¿no? Sí, notó que la velocidad de la luz no dependía de lo que se llama el frame of reference. Del marco de referencia. Exacto. Independientemente de a qué velocidad vayas tú, la velocidad de la luz va a ser la misma. Exacto. Y es algo súper raro, ¿no? Si lo empiezas a pensar bien, raya mogollón, porque si tú estás en tu coche y vas por la autopista y hay un coche que va a la misma velocidad, aunque los dos están yendo a 100 kilómetros, relativamente a ti, está yendo a 0. Claro, ¿no? si van a la misma velocidad. Como tú y yo, que ahora mismo estamos... Exacto. Tú respecto a mí estás quieto, pero en realidad estamos... bueno, para alguien que lo vea desde fuera de la Tierra, estamos yendo en miles de kilómetros por hora, lo que sea, y luego fuera de la galaxia también se tenía que sumar esa velocidad de la galaxia, y así podemos ir saltando de sistema en sistema e ir sumando velocidad. Por ejemplo, si funcionaba así, si esa persona al lado de ti te lanzaba un fotón, una partícula de luz, pues tú lo verías moviendo a la velocidad de la luz más los 100 kilómetros. Claro. Porque está moviendo con el coche. Claro. Pero no es así. Claro. Siempre, independientemente de cómo estás moviendo, siempre mides la misma velocidad. Claro, y eso es súper extraño, o sea, si la velocidad siempre es la misma, ¿no? En la fórmula de velocidad igual a distancia dividido entre el tiempo, si la velocidad siempre se mantiene, lo que tiene que cambiar es la distancia y el tiempo. Exacto. Entonces, literalmente se contrae el espacio, el tiempo también, se puede dilatar, Entonces, esa fue una revolución en el sentido porque de ser absoluto, el espacio y el tiempo, pues pasaron a estar relacionados íntimamente. Por eso Einstein empezó a hablar del espacio-tiempo como conjunto. A partir de darle al espacio-tiempo esa nueva estructura, también se podría deformar, como expandir o hasta se podía crear ondas en el espacio-tiempo. Y entender la gravedad como una deformación del espacio-tiempo. Claro, una curvatura espacio-temporal del espacio. Volviendo a la velocidad de la luz, ¿por qué es tan extraña? Tú tienes un rayo de luz, intentas alcanzarlo y no podrías nunca. Por muy rápido que tuvieses el coche, la nave o lo que fuese, ya puedes acelerar, ¿no? Que digamos, nunca se resta esa velocidad. No es como tú tienes aquí un coche que va a 40 km por hora, tú tienes otro y vas acelerando y lo vas alcanzando. Porque cada vez se va restando la diferencia. Pero con la luz, por mucho que aceleres, siempre vas a medir que va a 300.000 km por segundo. Exacto. Y eso es súper extraño. Exacto. Es algo pues raro que hay una velocidad así universal. Realmente esa teoría de relatividad pues le pone una estructura local al espacio y el tiempo que divide un poco cosas en tres posibilidades. Hay partículas o cosas que tienen masa, que tienen que siempre estar moviendo por debajo de la velocidad de la luz. Hay la luz, que lo raro de eso es que siempre tiene que estar, no puede decelerar la luz tampoco. Claro. Siempre está moviendo a esa luz, a esa velocidad y no cualquier otro. Es el límite de la constante el que no se puede sobrepasar ni en un sentido ni en otro. Exacto. O sea, las partículas que tienen masa no pueden nunca superarlo porque, bueno, hablaremos del por qué. Luego están las partículas que no tienen masa, que sí que tienen energía, como la luz, como los fotones de luz, y luego podrían haber, creo que esto no se ha demostrado, pero posibles partículas supralumínicas que vayan más allá de la velocidad de la luz, que no tengan masa. Pues tendrían que tener una masa negativa,
un tipo de masa que no hemos visto en el universo. Sí. Pero teóricamente lo que está guay de hacer física teórica es puedes imaginar de cosas que no has descubierto todavía. Claro. Y esas partículas que superan la velocidad de la luz van al pasado, claro. Exacto. Yo creo que se puede entender bien con el ejemplo este de un reloj de fotón, en el que tal y como se va desplazando el reloj, el fotón de luz, cada vez tarda más en tocar ambas partes del reloj, ¿no? Y entonces es eso, cada vez que se va acercando a la velocidad de la luz, el tiempo se va frenando, a la velocidad de la luz el tiempo no pasa, y si lo superas, vuelves al pasado, si superas la velocidad de la luz. Pero no podemos nosotros porque tenemos masa. Exacto. ¿Y qué pasa con la masa, no? Ya, realmente todas las otras partículas que tienen masa, sí que puedes poner energía para intentar acelerarlos, pero el problema es que cuando vas llegando más y más cerca de la velocidad de la luz, se pone más y más difícil de acelerarlos un poquito más. Se puede decir, o sea, hay físicos que igual no les gusta esto, pero que como que incrementa la masa. Tal y como te vas acercando a la velocidad de la luz, la masa se interpreta como una especie de resistencia que ofrecen los cuerpos a los cambios de movimiento, y entonces tal y como vas intentando acelerar esa partícula o lo que sea con masa, va incrementando esa resistencia y cada vez cuesta más, y tendría al final que utilizar una energía infinita, y como no hay energía infinita, ¿no? Pues no se puede, históricamente era una manera de como un poco describirlo, pero hoy en día no se usa tanto porque realmente no es la masa, es la energía de la partícula que se va aumentando. Entonces ya no se usa tanto, pero sí, se puede todavía pensar en... Por eso hay gente que decía, tú si vas muy rápido te haces gordo. Ya, pero te haces gordo en el sentido que tienes más energía. Que bueno, que la energía y la masa, según la fórmula de Einstein, están relacionadas. Bueno, la fórmula es igual a mc cuadrado. Se supone también que es incompleta tal y como la acabo de decir yo. Ya. Porque se supone que la energía solo es igual a la masa, creo que para partículas en reposo era o algo así. Exacto. Por eso, por ejemplo, un fotón de luz, una partícula de luz, tiene energía pero no tiene masa. Sí. Porque va a la velocidad de la luz. ¿No habría ninguna forma de poder superar la velocidad de la luz? Hay la relatividad general, pues da unos hackeos si quieres pensar de eso. Las matemáticas te dicen que una solución podría existir que podía conectar esos dos puntos distintos del espacio-tiempo. Exacto. Pero simplemente sería como un atajo. Porque ¿qué es ir a una velocidad más de la luz? Pues es como cubrir más espacio en un tiempo definido que una partícula de luz podría. Si tú tuvieses uno, por ejemplo, en la Tierra, ¿no? Y hubiese como otro planeta muy alejado, un planeta que a lo mejor está a 100 años luz, bueno, 100 años luz no, pero imagínate 20 años luz, y tú pudieses llegar en 2 años, a lo mejor podrías verte si tuvieses como un telescopio o algo, desde ese planeta, podrías ver la Tierra hace, pues eso, 20 años, y a lo mejor te podrías ver tú desde un presente, ver tu yo del pasado. Ya, exacto. Bueno, pues vamos a hablar de una pregunta que a los físicos nos gusta porque nadie lo sabe en realidad. Pero ¿qué es el tiempo o qué es en sí? Porque es algo súper complejo, algo de lo que ya se llevan reflexionando desde los siglos de los siglos acerca del tiempo. Pues es algo muy fundamental, y creo que si te interesa la física empiezas por ahí. Porque yo empecé a engancharme a la física por eso, Exacto. por la cuestión de qué es el tiempo. Porque es algo, pues, en la vida humana muy presente. También el tiempo psicológico, que se llama, cómo tú percibes el tiempo. También sabemos que puede ser relativo de una manera. Puedes tener, no sé, si estás muy aburrido, piensas que el tiempo pues va muy lento, y si quieres hacer algo y estás apurado, pues se va muy rápido. Parece corto. Si te lo pasas bien, está muy... Exacto. Claro. Eso es el tiempo psicológico, cómo tú percibes el tiempo, que también es muy interesante porque tiene que ver con la biología del cerebro y cómo coge imágenes del mundo físico y interprete esas imágenes de una manera de crear un reloj interno. Con Newton, pues el tiempo era, como decimos un poco antes, una cosa absoluta. Con Einstein, pues se fue de esa cosa absoluta a como otra dimensión
con la misma importancia del espacio. Y también eso revolucionó un poco cómo ves el tiempo, porque si es otra dimensión, pues en las dimensiones del espacio, pues puedes ir a la izquierda o a la derecha, claro. puedes ir para arriba o para abajo, y entonces el tiempo en ese sentido... La cuarta dimensión. Exacto. Si es como una dimensión más, exacto. En el espacio tú puedes avanzar hacia adelante, hacia atrás, y se supone que si el tiempo es lo mismo, deberías de poder ir hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. Exacto. Tu trayectoria en el espacio-tiempo pues está ya hecho. Sí podrías ver la dimensión del tiempo desde fuera, y como tu vida pues está ya un poco hecho. Si cada partícula del universo tiene su propia percepción del tiempo, es decir, si el tiempo es individual para cada partícula del cosmos, eso quiere decir que la hora en sí no existe, porque cada persona tiene, o sea, cada cosa tiene su ahora, su propio ahora. Exacto, ya. Yeah. Es tan absurdo decir esto es el presente o esto es el ahora como si intentas decir esto es ahora a una posición del espacio. Sí, porque te pueden mover hacia adelante, hacia atrás, hacia... Ya, el presente de una persona puede ser el pasado de otro y... Claro. Para otro observador igual estamos en el 3800, por ejemplo. Y la única forma de encajar todo eso es si el tiempo en sí no existe como tal, ¿no? Como algo universal, como algo... Exacto, no algo universal, pero existe de otra forma. Es una ilusión. Sí. Al fin y al cabo, lo que diferencia, por ejemplo, el pasado del futuro es que tú el futuro no lo recuerdas, pero el pasado sí. En realidad el pasado podría ser simplemente un arreglo estático de neuronas que creasen esa memoria en un presente, podría ser totalmente un engaño, y el futuro ser simplemente una actual expectación de las cosas. Como decía, por ejemplo, San Agustín, son tres tipos de tiempo los que existen. Decía, el presente de las cosas pasadas, el presente de las cosas presentes y el presente de las cosas futuras. Y él reducía el tiempo a un presente todo. Y también es una visión interesante. Sí. Esa ilusión, vamos a decir, también está marcado en las leyes fundamental de la física, porque tienen una simetría que se llama la simetría de time reversal, de reversibilidad del tiempo. Exacto, que las leyes un poco se parecen igual si los corres hacia el futuro que si los corres hacia el pasado. Las leyes de física en sí no tienen no te dicen que esto es el futuro y este es el pasado, pero sí que sabemos qué es el futuro y qué es el pasado. Vemos, no sé, nos ponemos más viejos, vemos que las cosas se estropean, y eso es otro sentido del tiempo que tiene que ver con la entropía, una propiedad de sistemas grandes. La tercera ley de la termodinámica, exacto, ¿no? Que la tendencia del universo es de ir a estados que están más ordenados a estados que están más caóticos. Y eso también te da un sentido de que es el futuro, el tiempo. Que eso se puede ver con todo. Tú tienes un cubito de hielo en un vaso y ves que se forma agua líquida. Exacto. Y no verás, o sea, no es imposible porque no hay nada que lo prohíba, pero no verás un cubito de hielo surgir de un agua. Exacto. Para hacer eso, todos los billones y billones de átomos de agua, moléculas de agua, tendrían que juntarse a la misma vez, y es muy improbable. Es una ley estadística que te dice que, pues, en general las cosas van así dispersándose. Claro. Entonces tenemos eso, hemos hablado del tiempo psicológico, el tiempo físico, que es el que cambia con la velocidad y la gravedad, que es para mí de lo más interesante, porque es eso, o sea, realmente es como que si ya estuviésemos muertos y vivos a la vez, dependiendo de cómo se vea. Es increíble. De hecho, Einstein, cuando se murió un amigo suyo, ¿no? Creo que en una carta escribió algo así como... A ver, obviamente yo supongo que estaría afectado, pero algo así como, bueno, que ambos sabemos que, como físicos, que esto no significa nada. La muerte, sí, eso es diferente, depende del marco de referencia, depende... Somos humanos y nos ponemos tristes, claro, pero de una manera... Tú vas a percibir esa muerte. Exacto. Y vas a vivirla como un presente. Sí, pero te libera de ese sentido. Para que se entienda, yo creo que se podría hacer una analogía como una película o un vídeo, como este vídeo que estáis viendo ahora mismo, está avanzando en el tiempo, pero ya está grabado el vídeo. Exacto. Es como... Y aquí entra la pregunta también de ¿existe libre albedrío? O sea, nosotros somos libres de decidir, o ya está todo escrito. Ya.
Es como el que el futuro ya existe, pero no sabemos si lo hemos escrito nosotros o no, ¿no? La mecánica cuántica pues pone un poco de libertad porque te da límites de realmente lo que puedes saber del futuro. Claro, ni siquiera se puede medir el presente con precisión. Exacto. Tú intentas medir, por ejemplo, ¿no? con luz, con lo que sea, y siempre vas a afectar de alguna forma a la partícula que midas o a lo que sea, ¿no? Cuanta más frecuencia tenga ese rayo de luz, por ejemplo, y con más precisión intentes medirlo, más vas a cambiar su posición o su velocidad, ¿no? Exacto. Eso es el principio de incertidumbre, ¿no? O sea, sí, de Heisenberg. Y entonces ya para cerrar la sección esta del tiempo, hemos dicho psicológico, el físico, que se cambia con la velocidad de la gravedad, y tenemos otro que, bueno, no sé si es otro aparte o qué, pero bueno, también sé que es una forma de cómo se mide el tiempo, los fotogramas por segundo que vemos. O sea, bueno, dicho de otra forma, la cantidad de información que percibimos, cómo la procesamos, también nos da una orientación de cómo es el tiempo. Por ejemplo, para una mosca que puede ver igual 240 fotogramas por segundo, para ella nosotros nos movemos en cámara lenta. Ya, también es como el tiempo biológico. El tiempo biológico. Una persona sin sentidos no podría medir el tiempo porque no tiene forma de captar información, no tiene impulsos de nada. Entonces, para ella el tiempo no existiría. Como si estás en un coma por no estar interactuando, por no estar cogiendo información de la naturaleza, pues es como si no pasara el tiempo. Vale, entonces hemos dicho que el espacio y el tiempo son relativos, pero el espacio-tiempo como bloque es algo absoluto. Es algo independiente del marco de referencia del observador. ¿Cómo sería el bloque espacio-tiempo para que la gente lo entendiese? ¿Sería como igual desde el Big Bang, desde los inicios del universo hasta el final? Como todo lo que ha sucedido, todo el movimiento de los cuerpos y todo, estaría dentro de ese bloque. Sí, el ambiente en que todo eso sucede. Como lo que hemos dicho antes, como tener un vídeo ya grabado o una película, ya tienes todo lo que ha sucedido ahí dentro. Y nosotros desde la perspectiva, pues no general, Ya, de algo que está dentro de algo que está dentro de ese bloque, pues nos da la sensación de que vamos avanzando hacia una dirección en concreto. Exacto. Pero es una ilusión en realidad. Sí. Y luego tema de viajes en el tiempo, que es lo que hemos comentado un poco antes. Hacia el futuro ya sabemos que se puede ir, simplemente moviéndote con más velocidad respecto a otra cosa, o que afectándote más la gravedad, que es lo que pasa por ejemplo en Interestelar, ¿no? Que eso es totalmente real, o sea, el tener una... Yo qué sé, imagínate, tú eres, pues en ese caso, el padre, ¿no? Que se va a otro planeta, afecta más la gravedad y tal, y luego tú puedes volver y tus hijas realmente ser más mayores que tú, o sea, tus hijas ser más mayores que un padre, o sea, que eso es algo inconcebible dentro de nuestra experiencia. Exacto. Tú igual han pasado 5 o 10 años, pero de donde viniste han pasado miles o millones de años, dependiendo qué fuerte es el campo de gravedad. Entonces sí, en ese sentido pues puedes ir al futuro. Claro. Y es algo que ya te digo, que sigue pasando, que pasa, que es algo que está totalmente demostrado, que incluso en los satélites se puede ver cómo se van atrasando, o sea, están programas para atrasarse, ¿no? Creo que cada día, porque allí, claro, les afecta menos la gravedad y el tiempo pasa más rápido para ellos. Cuando entras al coche y pones el Maps de Google o cualquier cosa, el sistema de GPS, pues los satélites tienen que tener en cuenta esa diferencia de gravedad para estar sincronizado, ¿no? Sincronizado, como para marcar la misma hora y para que tus tener relojes. la precisión que requiere. Claro. Por ejemplo, si no lo tendrían en cuenta, igual en tu móvil, ese punto que siempre ves que dice que tú estás aquí, pues te diría, pues estás en un círculo de 5 o 10 kilómetros. Pero poder tener ese nivel de precisión de que estás en este punto, tienes que tener en cuenta todo eso. Entonces, eso, sabemos que también con la velocidad de la gravedad el tiempo cambia, pero falta también hablar del espacio, de la contracción Lorentz, por ejemplo, algo que también es muy chocante, ¿no? El que tú, o sea, tal y como vas avanzando en una dirección, el espacio se contrae en la dirección en la que avanzas, ¿no? Y esto, yo vi un ejemplo que me dejó loquísimo, que era, tú estás orbitando un planeta o lo que sea,
a gran velocidad y, claro, el espacio se contrae en la dirección en la que avanzas. Por lo tanto, ese círculo que tú haces, por ejemplo, en el caso de que sea un círculo, la órbita que tú estés haciendo, la circunferencia se contraería, pero el diámetro no, porque solo se contrae en la dirección en la que avanzas. Si tú haces la división, que es la relación entre la circunferencia y el diámetro, que es lo que da pi, no te va a dar en esas circunstancias, te va a decir que pi es 2, algo, no sé, porque el diámetro sería demasiado largo para una circunferencia que se habría contraído. Claro, y son cosas que te explotan la mente, porque estamos, yo creo que muy programados de pensar en geometrías clásicas, pero hay otras geometrías que muchas de las cosas que aprendimos en la escuela de toda la vida, que son verdad en esa geometría, pero exacto, que no existe solo esa geometría, existen... Que son relativas a esa geometría. Exacto. Como que los 3 ángulos de un triángulo siempre suman a 180 grados. Claro. Pues eso solo pasa en una geometría plana. Plana, claro. Lo de Pitágoras tampoco se cumple, la ecuación. Exacto. Y hay muchas cosas que se tendrían... O sea, las matemáticas son también relativas a la geometría de la que se está hablando. Y una de las cosas también dentro de la relatividad que es imprescindible mencionar es el principio de equivalencia, ¿no? Que es equivalente el ser afectado por la gravedad a estar en el vacío flotando, por ejemplo, ¿no? Y es algo también extraño, ¿no? Porque las leyes de la física dejan claro que lo único indistinguible de estar en reposo, ¿no? En un sistema inercial, se podría decir, es estar en movimiento de forma constante. Exacto. Pero ¿cómo puede ser que ser acelerado sea equivalente también y no haya una forma de distinguirlo? Porque hay un ejemplo que estás tú dentro de una caja y tú hagas el experimento que hagas dentro de lo que se llaman condiciones de localidad, ¿no? Que es que tú, bueno, dentro de un periodo de tiempo corto no puedas hacer experimentos o tengas, no sé, la caja sea muy pequeña y tal, tú no podrías distinguir si te estás moviendo o no, y estás acelerando. Y una de las cosas por las que no hay ninguna forma de distinguir es porque todo cae a la vez. Aquí en estas condiciones sí, por resistencia al aire y tal, tú podrías soltar una pluma y podría caer más despacio que tú, pero en el vacío todo cae a la vez. También es una cosa súper extraña de la física, que se da como un equilibrio entre la carga gravitatoria y la masa. A las cosas más pesadas les afecta mucho la gravedad y a las pocas, o sea, las que tienen menos masa, les afecta poco. Entonces al final ambos efectos se compensan y caen a la vez todo. Sí, tiene que ver con esa universalidad de la fuerza de gravedad. Es diferente en ese sentido de otras fuerzas que hemos encontrado en el modelo estándar, por ejemplo. Pero la gravedad afecta a todo, porque todo lo que tiene masa, o todo, no solo masa, pero todo lo que tiene energía, aún los fotones también, aunque no tienen masa, pues tienen energía. Todo lo que tiene energía está afectado por la gravedad. Y por lo tanto la luz también puede ser curvada por la gravedad. Exacto. Por lo tanto también te puedes ver estrellas en el cielo que a lo mejor tú crees que están en esa posición, pero es una posición aparente que a lo mejor está curvada por la gravedad. A lo mejor hay un planeta en medio que está curvando esa trayectoria de la luz y te hace creer que a lo mejor la estrella está en un sitio donde no está realmente. Exacto. Para finalizar, el tema de viajes en el tiempo, ya hemos dicho que se puede ir al futuro, eso ya se sabe, con mucha velocidad o con mucha gravedad, pero al pasado no, al pasado está mal. Sí, hasta todavía con las teorías que tenemos hoy en día no tenemos, pues para ir al pasado tendrías que ir más de la velocidad de la luz o encontrar uno de estos agujeros de gusano, algo así, y no tenemos claro si es posible o no. Habría otra solución, en teoría, que era la del motor de curvatura, que eso ya lo hablaremos luego porque lo ha preguntado también una persona, pero que pinta mal. El al pasado pinta mal. También crearía muchas paradojas temporales, ¿no? Exacto, imagínate, tú vas Sí, matas a tus padres y ¿qué ha pasado? ¿Cómo naces tú luego? Ya.